El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Te amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Está escrito en tu palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y hoy estamos aquí por esa sencilla razón, porque te amamos y porque gracias a tu infinita misericordia nos has permitido conocer un poco de tu amor, porque nuestra mente finita no alcanza a calcular la grandeza de tu amor por cada uno de nosotros. Por eso el apóstol escribió: de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. Como si no hubiese encontrado una frase que pudiese describir la grandeza de tu amor por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por amarnos de esa manera. El amor tuyo todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Es paciente, no es jactancioso, no hace nada indebido. Así es tu amor. Y ese perfecto amor echa fuera de nuestras vidas todo temor. Gracias porque el permitirnos entender todas estas cosas hace que nosotros podamos tener paz en nuestro corazón al saber que tú nos amas, que nos cuidas, que nos sostienes, que nos ayudas, que nos fortaleces, que nos guías a través de tu palabra. Dice la palabra: si tú no escatimaste ni a tu propio Hijo, ¿cómo no nos darás todas las cosas que necesitemos? Ayúdanos a poder comprender tu amor, a poder disfrutar de tu amor, a poder vivir tu amor, porque a veces es simplemente un conocimiento, a veces es simplemente algo que aprendimos de memoria y que expresamos con nuestros labios, pero a veces no hemos tenido la oportunidad de meditar en lo que realmente significa ser amados por ti. Amados por aquel que creó los cielos, por aquel que creó el universo, amados por aquel que nos dio la vida, por aquel que nos salvó, que nos perdonó. Es una gran bendición. Gracias, gracias por permitirnos de nuevo estar aquí reunidos junto a ti. Gracias por el espacio que reservas cada mañana para poder sentarnos a tu mesa y recibir el pan nuestro de cada día que nos prometiste. Tenemos hambre y sed de ti. Gracias, Espíritu Santo, por levantarnos cada mañana. Y como eres tú el que colocas el querer como el hacer, entendemos
que tú nos has motivado en este día para venir a este lugar y por eso te damos gracias. Es una gran bendición todo lo que nos permites aprender y todo lo que ha significado para nosotros todos estos años de tanto crecimiento, de tanta palabra revelada por tu Espíritu Santo. Es el amor tuyo hacia nosotros y te damos a ti la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza. Decirte que disfrutamos inmensamente estar aquí, decirte que te amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, que cada día que pasa, que tú nos permites conocerte más, algo pasa en nuestro corazón y algo nos hace apasionarnos más por ti. Aquí no estamos para que tú nos regales algo. Sabemos que muchos de nosotros pasamos por pruebas, muchas de ellas tú las usas para formar algo en nuestro carácter. No somos nosotros quien para decir lo que el alfarero tiene que hacer con el barro. Haz con nosotros como a ti te parezca. Tú eres soberano, amado, y tú sabes lo que realmente a nosotros nos conviene. Tú dijiste, en el mundo recibiréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, y creemos con todo el corazón que así será. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y permite que nuestro corazón esté preparado para recibir este alimento espiritual que tú hoy traes. La palabra de Dios fue inspirada por ti. Inspírala en nuestros corazones, quita los velos de nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, ilumínalo, Señor, para que tu palabra pueda ser revelada y para que el mensaje que tú hoy traes pueda producir vida en nuestros corazones. Eres bienvenido. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y hoy todos nosotros abrimos las puertas de nuestro corazón y te decimos, Señor, no solo quiero que vengas y te quedes a cenar con nosotros, sino a desayunar, sino a almorzar, a ser parte de nuestra vida siempre. Gracias por estar aquí, gracias por tu presencia hermosa, maravillosa, gracias por tu paz. Te alabamos en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor. A ti la gloria. Tú eres el pastor de este ministerio y a ti, dulce Espíritu Santo, hemos venido a escucharte, tus enseñanzas. Gracias por el amor tan grande, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros. Jesús dijo algo. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y al extraño no seguirán porque no conocen la voz de los extraños. Eso me llamó poderosamente la atención. Porque a veces no nos damos cuenta, pero el enemigo siempre ha estado hablando. El enemigo siempre ha estado diciendo cosas. No vas a poder superar ese inconveniente que estás viviendo. De esa crisis no te vas a poder levantar. El gigante que es ese problema más grande que tú, no lo vas a poder vencer. De esa cama no te vas a poder levantar. A ti nada de lo que haces te sale bien. Y son voces que nos han estado ministrando durante este tiempo y han hecho que venga a nuestro corazón tristeza, amargura, que sintamos ansiedad. Mucha gente con ansiedad, mucha gente con temor. ¿Y cuál es la razón? La razón es por no estar escuchando la voz correcta. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y valdría la pena preguntarse entonces, ¿cuál es la voz que usted está escuchando? El enemigo es experto en hablarnos de la situación que podemos estar viviendo, hablarnos de nuestros hijos, hablarnos de nuestro cónyuge, hablarnos de nosotros mismos, hablarnos en contra de Dios, en contra de la situación del país. Pero las ovejas del Señor se caracterizan porque ellas escuchan solo la voz de su pastor.
Y esta, la palabra de Dios, es la voz de nuestro pastor. Esta es la voz que seguimos. No importa lo que digan las circunstancias. No importa lo que diga el problema que hoy estás enfrentando. Tú no eres lo que las circunstancias que estás viviendo ahora te dicen que eres. Tú eres lo que la palabra de Dios dice que eres. No vivas por lo que ves, vive por lo que crees. El Señor te bendiga. Bienvenidos todos a este tiempo de amor, a este tiempo de crecer espiritualmente, a este discipulado, a este tiempo de sumergirnos en la presencia del Espíritu Santo, cada uno de nosotros allí en su lugar secreto. El Señor les bendiga. Aquí estamos. Tú prometiste, mi amado Jesús, que oráramos así: Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día. Es decir, hay un pan para nosotros todos los días y queremos ese pan. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, dispón nuestro corazón, Espíritu Santo, y guíanos a toda verdad. Tú eres nuestro Maestro. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Declaro el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy, mis amados, el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado La virtud de saber escuchar. La virtud de saber escuchar. El libro de Esther, en el capítulo 2, en el verso 15, enseña: cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, dice, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. La humilde sabiduría y obediencia de Esther se muestra en la manera como ella permitió que el guarda de las mujeres la asistiera en los preparativos. Cuando a Esther le correspondió el turno de presentarse delante del rey, la Biblia dice que ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. No está claro qué fue lo que Hegai le dijo a Esther. Lo cierto es que Esther escuchó la recomendación de Hegai. El escuchar requiere humildad. Por eso el título del mensaje: la virtud de escuchar, de saber escuchar. Las acciones de Esther proclamaban: no sé, Hegai, lo que necesito saber. Tú que has estado cerca del rey, si lo sabes, enséñame y guíame tú. Por lo general, no solemos perseguir la humildad, porque muchas veces la humildad y la humillación se perciben como una misma cosa. Esther pudo haber dicho: si me humillo ante Hegai y él se entera que no sé, pero necesito saber, me preocupa que el reconocer mi desconocimiento me haga quedar como débil o no apta o hasta excesivamente vulnerable. Sin embargo, esa parte de nosotros que resiste ser cambiada y hecha nueva por Jesús, muchas veces quiere mostrarse fuerte ante los demás, fingiendo hasta que lo podemos lograr. En vez de ser humildes, reconocer que no lo sabemos todo, escuchar y aprender. Se requiere humildad para escuchar. El escuchar dio a Esther exactamente lo que necesitaba: la sabiduría. El escuchar
le dio a Esther las herramientas para dejar de ser la extraña a ser la aceptada y promovida a un lugar de influencia verdadera. La sabiduría le dio la posibilidad de convertirse de una esclava a una reina. El escuchar a alguien dentro del círculo cercano del rey, humillándose antes de presentarse ante el rey, permitió a Esther no ser humillada cuando se reunió con el rey. Cuando Hegai le dijo a Esther: cuando estés delante del rey, no le pidas nada. Y Esther así lo hizo. Este pequeño detalle marcó la diferencia. Seguramente el rey pensó: verdaderamente las motivaciones de esta mujer para conmigo son sinceras. Esta mujer no quiere estar conmigo solo por interés. A veces se nos olvida, pero venimos a la presencia del Señor solo pidiéndole cosas. Señor, dame, Señor, haz, Señor, ve allá, Señor, ven acá. El Señor dice: si se humillare mi pueblo y buscar en mi rostro. No dice y buscar en mis manos, que es generalmente lo que perseguimos cuando venimos a la presencia de Dios. En las manos de Dios están las bendiciones y siempre llegamos mirando sus manos a ver si lo que le hemos pedido por fin lo vamos a recibir. Pero el Señor no dice: no es buscando mis manos. Busquen mi rostro. Acérquense a mí porque quieren conocerme con una motivación correcta. No está mal pedir, y quiero que me entienda. Pero no se ve bien que solamente uno se acerque a una persona solo cuando necesite, o se acerque a alguien solo para pedirle cosas. Está demostrando que su amistad o su relación no es sincera. Ahora, ¿cómo pretendemos nosotros entrar a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores si nos resistimos a escuchar el consejo que Él nos proporciona a través de su palabra? Esther mostró humildad al recibir el consejo de Hegai. ¿Cuánto más nosotros seremos honrados si escuchamos lo que el mismo Espíritu Santo de Dios a través de su bendita palabra nos está diciendo? La virtud es saber escuchar. Santiago 1:21 dice la palabra. Santiago 1:21, nueva traducción viviente, dice la palabra: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Y dice: y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Esta palabra que usted y yo estamos escuchando hoy y siempre tiene el poder para salvar su alma, pero se requiere humildad para recibirla. Hay gente que se conecta y dice: eso ya yo me lo sé, o yo lo hubiera predicado de esa manera. Se requiere humildad para entender que de un versículo bíblico que incluso hayamos escuchado hace muchos años, Dios puede seguir hablando. Humildad para escuchar. Todos hemos notado que la calidad de la recepción en un teléfono celular varía ampliamente. En unos lugares hay mejor señal que en otros. Nos pasa en casa. Como vivimos en un lugar que es una vereda, hay lugares en nuestra casa que no hay señal de teléfono y aquí nos sale la llamada y toca ir por allá. Lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. Debemos estar ubicados en la posición correcta para poder escuchar a Dios, para poderle escuchar hablar. Es interesante ver
el desespero en el que podemos entrar cuando nuestro dispositivo móvil no tiene buena señal. Si es necesario, nos subimos a un árbol o a una montaña con tal de poder comunicarnos. Y si así reaccionamos, cuando nuestra comunicación con el celular es mala, ¿por qué no deberíamos reaccionar de la misma manera? Cuando nuestra comunicación con Dios es nula, qué bueno que llegara el día donde uno dice, no he podido escuchar la voz de Dios. Necesito su señal, necesito conectarme con Él, necesito oír su voz. Necesito que Él hable a mi vida. Necesito saber qué es lo que Él quiere para mí. Realmente, estamos dispuestos a escuchar lo que Dios nos quiere hablar, porque hay gente que quiere escuchar a Dios. Yo estoy seguro que aquí hay muchas personas que se hacen la pregunta, ¿yo cómo hago para escuchar a Dios? La pregunta es, ¿realmente? Y esto vamos a responderlo con toda la sinceridad. ¿Realmente? Cierre sus ojos. ¿Realmente usted quiere escuchar la voz de Dios? ¿Realmente queremos escuchar lo que Dios quiere hablarnos? En los tiempos de antes, los profetas, cuando iban a ministrar, que decían, así dice el Señor, la gente temblaba, casi que pagaba escondederos porque Dios los iba a confrontar. Ahí estaba David, había pecado, era el rey. Y el profeta Natán dice, así dice el Señor, la espada no se apartará de ti y vendrá esto. Hoy las cosas han cambiado, los profetas modernos casi que hablan lo que la gente quiere oír. En el tiempo de antes, cuando los profetas decían, así dice el Señor, la gente oía. Ahora el profeta dice, así dice el Señor, y la gente hace cola para que le digan, Dios va a bendecirte. Así dice el Señor, a partir de este día la casa que andas esperando, Dios se la va a dar. Dios te va a colocar en un lugar muy alto. Dios te va a usar poderosamente en el ministerio. Amén. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Realmente usted quiere escuchar a Dios? Y lo digo porque muchas veces lo que Dios nos dice no tiene nada que ver con lo que nosotros quisiéramos escuchar. Miremos el caso de Abraham. Abraham, Dios le dijo en Génesis 12:1, traducción, lenguaje actual. Mire lo que le dijo el Señor a Abraham. Dios le dijo, es decir, Dios habló. Dios expresó palabras a Abraham. Le dijo a Abraham, ahora imagínese que Abraham es usted. Deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Ni siquiera se lo mostró. Pero ¿cuál es el lugar? ¿Qué es lo que me vas a dar? Muéstrame primero. No, te lo voy a mostrar en el camino. Tú por ahora sal de allí. ¡Wow! Y Abraham fue obediente a lo que escuchó de parte de Dios. Miremos Génesis 12, 4, 5. En Génesis 12:1 Dios habla, y en Génesis 4:5, unos versos siguientes, aquí está la respuesta, porque aquí no se trata de que Dios me hable. Aquí se trata de que tú lo obedezcas. De nada sirve que Dios te hable si tú no obedeces. Génesis 12, 4, 5 dice, y aquí el problema. En el verso 1 le dice, sal de tu tierra, y en el verso 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram.
verso 5. Tomó pues Abraham a Sarai, la esposa Sara, me imagino que le dijo: ¿y para dónde vamos? Mira que aquí tenemos nuestra casa. Mira que aquí tenemos los negocios, las empresas, los amigos, la familia. No, Dios me dijo y vamos. Y Sara dijo: amén, mi amor. Pues Abraham le dijo a Sarai, y tomó a su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Dejar la tierra natal y la familia es una decisión muy grande, de mucha trascendencia, especialmente cuando se trata de una sociedad tradicional. Esta es una decisión que se ve diferente en nuestra cultura moderna, que se caracteriza por su movilidad e individualismo. Pero en los tiempos bíblicos, cuando Dios da la orden a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, la obediencia es una decisión trascendental. Abraham, en este momento, arriesgó todo aquello más preciado para su vida por obedecer el llamado de Dios. Para que el que anhela que Dios le hable, no puede pretender que Dios le hable si no está dispuesto a obedecerle. ¿Usted quiere que Dios le hable? Tiene que estar dispuesto a obedecerle. Imagínese que Dios le dijera a usted: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. ¿Qué le diría a usted? ¿Y la casita con quién la dejamos? ¿Y las gallinas? ¿Y las matas quién me la riega? Se requiere fe y se requiere obediencia para poder escuchar la voz de Dios. Es impresionante ver cuando Jesús llama a sus discípulos. Pedro está pescando. Seguramente a través de esa pesca él pensaba llevar el sustento a su casa. Tenía una familia. ¿Y por qué digo que tenía una familia? Porque la suegra de Pedro se enfermó. Y si la suegra de Pedro se enfermó y Jesús la sanó, era porque Pedro tenía esposa. Tenía una familia que mantener. Cuando de pronto Jesús, el Hijo de Dios, aparece en escena en sus vidas. Y los llamó para que fueran sus discípulos, siendo ellos pescadores. Es impresionante ver cómo ellos no lo pensaron dos veces. ¿Y de qué vamos a vivir? ¿Y qué va a vivir mi familia? Ellos, dice la Biblia, lo dejaron todo por seguir al Maestro. Lucas capítulo 5, verso 11. Lucas 5, 11. Dice la palabra bendita del Señor: y cuando trajeron a tierra las barcas, estaban mar adentro, ¿verdad? Y sacan las barcas a la orilla. Dejándolo todo, le siguieron. Le siguieron. Ay, déjame, Señor, que yo lave las redes. Déjame, Señor, que me encargue de la situación de mi casa. ¿Qué va a pensar mi esposa si no llego con los pescados hoy? Tenemos que pagarle al gota a gota, al cobra diario. Dios, no. Dejándolo todo al instante le siguieron. Obediencia. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha llamado a ser discípulos? Y sé que aquí hay muchas personas con un llamado a la que Dios les ha hecho esta invitación a ser discípulos a las naciones, pero seguimos sin obedecer el mandato de Dios. Y después decimos: yo no entiendo por qué Dios a mí no me habla. Claro que Dios te habla. Hoy te está hablando. Lo que pasa es que tú no has querido obedecer, que es distinto lo que Dios te está diciendo. Dios sí te habla. Lo que pasa es que la mayoría de las veces lo que Él te dice no es lo que a ti te gustaría escuchar. En el caso de Abraham, su nivel de fe y obediencia fue probada cada vez mucho más profundamente
Primero le dice sal, él salió, y ahora le dice, después de haber esperado 25 años a su hijo, entrégame a tu hijo. Génesis 22, 1 al 3. Génesis 22, 1 al 3. Dice, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Verso 2. Mire cómo Dios hablaba con este hombre. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham, dice el verso 3, se levantó muy de mañana y enalbordó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham había esperado 25 años para el nacimiento de su hijo Isaac. A pesar de que parecía imposible, él tenía 75 años para entonces y su esposa Sara era estéril y había dejado de menstruar, dice la Biblia. A pesar de todo esto, Dios le prometió a Abraham que sería el padre de muchas naciones a través de Isaac. Pero la orden que ahora Dios le daba de sacrificar a Isaac parecía contradecir las promesas que Dios le había hecho a él. Esto debió haber sido confuso para Abraham. Podía parecer que Dios estaba retractándose de sus promesas. En lugar de continuar su familia a través de Isaac, Dios había hablado y ahora le había pedido que sacrificara a su hijo. Pero Abraham no dijo, renuncio. Él hizo lo que Dios le ordenó. A pesar de la confusión, Abraham se mantuvo firme en la fe. Él sabía que Dios iba a cumplir sus promesas, incluso si eso significaba hacer algo que parecía imposible. Él sabía que Dios podía resucitar a su hijo Isaac. Hebreos 11, 17 al 19 así lo confirma. Hebreos 11, 17 al 19 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su ungido, verso 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, verso 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Imagínese eso. Usted no tiene hijos y por muchos años anhela tenerlos y un día que Dios se lo da, Dios se lo pide, dame a tu hijo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a obedecer o eso no? Solo las cosas bonitas, que Dios me va a abrir puertas, que Dios me va a bendecir. ¿Qué haría? Abraham tenía muchas opciones para desistir y no sacrificar a Isaac. La Biblia dice que después que Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a Isaac, él fue diligente, y la diligencia es otra de las virtudes que se requiere para poder escuchar la voz de Dios. No es eso de que un día yo voy y lo sacrifico. No, es inmediatamente. Dios demanda de nosotros fe. Dios demanda de nosotros obediencia. Dios demanda de nosotros diligencia. Génesis capítulo 22, verso 3 enseña. Génesis 22, 3. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana, creo que eran las 5:45. Y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Abraham, al escuchar
la voz, el pedido de Dios que sacrificara a su hijo, Él no dijo: te reprendo, Satanás, voz mentirosa del infierno que quiere arrebatarme a mi hijo. Vete ahora, huye en el nombre de Jesús. No. Y tampoco dijo: uno de estos días, Señor, yo te sacrifico a Isaac. No. Él se levantó de mañana. Probablemente Abraham pasó toda la noche pensando en lo que Dios le había dicho que hiciera. Tuvo toda la noche para decidir si le obedecía a Dios o no. La tentación y la posibilidad de desistir no terminaron allí. El lugar especial que Dios había escogido para Abraham, para que Abraham hiciera el sacrificio, estaba a 3 días de camino de donde vivía Abraham, y él era entrado en años. Creo que Abraham tenía más de 100 años, más de 100 años. Él pudo haber dicho: si voy a matar a mi propio hijo, si Dios me pide que lo haga, ¿para qué tengo que caminar tanto? Yo lo mato aquí en el patio de mi casa y punto. No, tienes que llevarlo al lugar donde yo te diga, Monte Moriah. Y Abraham fue obediente. Esto es tremendo. Eso me conmueve mucho porque hubo un momento en el que el hijo le dice: papá, está la leña, está el fuego, ¿dónde está el sacrificio? Yo no sé si Abraham le dijo: el sacrificio eres tú. Lo cierto es que Abraham estaba confiando en la integridad de su Dios. Y no se ve a Isaac desesperado cuando el padre lo está amarrando para sacrificarlo, porque Isaac confiaba en la integridad de su padre. ¿Confiamos nosotros en las cosas que nuestro Padre Dios nos pide que hagamos, aunque muchas veces no las entendamos? Dame a Isaac lo que más ama. A veces nos dice: dame el alcoholismo ese que no has podido dejar, y no resistimos. Dame la pornografía que te ata a tu vida. Dame la inmoralidad sexual. Dame ese pecado que tienes escondido en tu corazón. Dame el chisme, dame la murmuración, dame el orgullo. No te lo doy, Señor. No te lo entrego. Génesis 22:4 dice la palabra. Génesis 22:4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día, dice tercer día, o sea, 3 días se demoró Abraham con 100 años en medio de esas montañas para cumplir lo que Dios le había dicho. ¿Cuántos años lleva Dios diciendo: es el tiempo de que te consagres, de que te apartes de las cosas del mundo, y tú crees que eso no es para ti? Lleva Dios años diciendo: deja la idolatría, y tú dices: no la dejo. Haz lo que tú quieras, Señor. Pero yo no sé, Dios no me habla. Por supuesto que te habla, pero no le quieres escuchar. Durante 3 días Abraham montó en su asno, viendo a su hijo al cual debía sacrificar. Esos días debieron ser los más duros en la vida de Abraham. A medida que se iban acercando al monte, Abraham e Isaac continuaron su camino a pie. Isaac consiguió la leña y Abraham tomó el cuchillo, el fuego, y finalmente, cuando llegaron al lugar indicado, Abraham construyó un altar en donde debería, según Dios, sacrificar a su propio hijo. Después de construir el altar, Abraham puso leña en su lugar. Miremos eso, Génesis 22:9. Es terrible. Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo. Yo me imagino que este fue el nudo más largo de la historia.
esperando a ver si Dios decía algo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero ver a tu hijo allí. ¿Cuántos padres tienen hijos que o están enfermos o partieron de este mundo? Es doloroso, pero también para el Padre Dios fue doloroso entregar a su Hijo Jesucristo en sacrificio. No debió ser fácil. Tal vez hubiese sido yo. Si un día tuvieron que tomarle unos puntos a mi hija, y yo no resistía el dolor de verla sufrir, aplicándole una inyección o algo, ¿cómo será tener que sacrificarla? No debe ser fácil. Abraham pudo haber puesto a otra persona que hiciera eso, pero Dios le dijo que lo hiciera a él, y él mismo lo hizo. Le dijo a sus siervos: iremos a aquel lugar, adoraremos y volveremos. Para él sacrificar a su hijo. Era un acto de adoración, no era una tragedia. Y él adoraba: Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Y decía: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Se iba a despojar de aquella bendición que había esperado por tantos años. Dios ahora me la pidió. Yo no sé qué Dios te pidió a ti. Si fue tu relación, si fue tu empresa, yo no sé. Y después de pensar y prepararse, durante unos días era el momento. Toda la situación debió haber sido muy real. Mientras que Abraham se preparaba para hacer lo que Dios le había ordenado, después tomó el cuchillo, respiró profundamente y ¿qué pasó? Génesis 22, 11-13. Génesis 22, 11-13 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió. Era un hombre que estaba sensible a la voz de Dios. Porque si no hubiese tenido sensibilidad, Dios le hubiera dicho: detente, y él no hubiera escuchado y hubiera sacrificado a su hijo. Por eso es tan importante ser sensibles a la voz de Dios. Verso 12. Y dijo el ángel: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Verso 13. Ya conozco. Eso era lo que yo quería ver. Eso era lo que yo quería saber. Yo no te quería quitar a tu hijo. Yo quería probarte cuánto me amabas. Solo eso. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Su hijo no tuvo que morir, porque había un cordero trabado por sus cuernos que ocuparía el lugar de su hijo. No es casualidad que Jesús haya sido conocido como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Lo que aquí pasó es lo que Jesús haría por nosotros. Nosotros, por causa del pecado, tendríamos que ser ejecutados. Pero Dios proveyó en el monte Moriah, proveyó el cordero del sacrificio. Ese es nuestro Cristo, quien derramó su sangre por usted y por mí, para que nosotros no tuviéramos que ver muerte. Dios no solo salvó a Isaac, prefirió que su Hijo Jesucristo muriera para que usted y yo también fuéramos salvados. A pesar de todas las posibilidades para detenerse, Abraham mantuvo su fe. Él pasó la prueba. Pero ¿cuántas veces Dios nos ha pedido algo? Yo no sé si es un empleo y lo pierdes y la gente se quiere morir, reniega de Dios. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Si hay una enfermedad en un hijo, reniega. ¿Y por qué a mí? Quiero saber cuánto me amas. Hay personas a las cuales su empleo se les convirtió en su ídolo. A veces hemos convertido en ídolos a cónyuges y Dios dice, dámelo, porque veo que lo amas más que a mí, dámelo. No te lo doy, dámelo. Y cuando tú te desprendes, entonces el Señor no permite que nada malo pase. Tal vez es que te has resistido a soltar, ¿sabes? Hay hijos que han tenido que partir porque el Señor en su soberanía infinita dijo, ya es el momento. No quiero que se siga perdiendo o no quiero que se contamine, ya quiero que esté conmigo. Y tú sigues ahí llena de resentimiento contra Dios y con odio. ¿Por qué te llevaste a mi papá? ¿Por qué te llevaste a mi mamá? Porque Él es Dios. Dios se interpuso al saber que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac y proveyó un carnero para el sacrificio. Dios no es un Dios que nos prueba sin tener un propósito. En vez de esto dice el libro de 1 de Corintios, capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todos los humanos pasamos por tentaciones. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. No puedo más, pastor, con esto. Sí puedes. Dios conoce tu capacidad. Pero lo bueno es que juntamente con la prueba Dios te da una salida. Viene un paquete completo, es un kit. Apenas tú veas las pruebas, no pierdas de vista que esta prueba viene con una salida. Hay una salida para ti. De la misma manera que Dios estuvo con Abraham e Isaac en ese momento de prueba, asimismo, Él va a estar con nosotros durante nuestras pruebas. A veces no le damos a Dios la oportunidad de hablar con nosotros. Bloqueamos nuestra mente. Queremos hacerlo a nuestra manera, no como Dios quiere que lo hagamos. Nuestros corazones están endurecidos y no estamos dispuestos a escuchar. Cuando tienes una mente cerrada, por supuesto que Dios no te va a hablar. Pero si realmente quieres escuchar a Dios, ¿y qué creyente no quiere? Tienes que entender lo que te pide, escuchar a Dios. Hay 3 barreras mentales que mantienen tu mente cerrada al mensaje de Dios. La primera de ellas es el orgullo. Es el orgullo. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los soberbios no quieren escuchar la voz de Dios. Los soberbios no quieren obedecer su palabra.
Si crees que no necesitas a Dios en tu vida y quieres manejar las cosas tú mismo o tú misma, probablemente no estás escuchando cuando Dios hable. El orgullo evita que estés abierto a la posibilidad de que Dios quiera decirte algo. Lo segundo que se convierte en una barrera y que nos impide escuchar a Dios es el miedo. Miedo. Muchas personas no pueden escuchar a Dios porque tienen miedo de escuchar a Dios hablar. Tal vez creas que escuchar la voz de Dios o sentir su guianza te convierte en una especie de fanático religioso, pero Dios habla. Y mucha gente se le facilita decir, oye, ¿sabes que a fulano de tal le salió el diablo? Y la gente cree eso. Le salió el diablo y la gente lo cree. Pero si la gente dice, y le salió Dios, no, es que Dios se volvió loco. Y el temor a eso lleva a que muchos no estén dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y Dios les está hablando y ellos reprenden. Lo tercero, amargura. Amargura. La amargura no te deja escuchar la voz de Dios. Cuando te aferras a un dolor, resentimiento o rencor, no vas a poder escuchar a Dios. Porque tu corazón está endurecido. Se ha enfriado y se ha puesto a la defensiva, incluso para el amor de Dios. Tal vez has sido herido gravemente. Tal vez esta semana o incluso hace años, y todavía te estás aferrando a eso y no te perdonas. Quiero decirte que tienes que dejarlo ir ya. No por el bien de la otra persona, sino por tu bien. El resentimiento te está matando. El resentimiento es una herida autoimpuesta que permite que personas de tu pasado te sigan lastimando hoy. Tienes que dejarlo ir. No porque merezcan el perdón, sino porque tienes que seguir con tu vida. Debes deshacerte de la amargura, el miedo y el orgullo que te impiden escuchar la voz de Dios y vivir su propósito para tu vida. Miremos qué otras cosas pueden estar impidiendo escuchar la voz de Dios. La ocupación, ser absorbidos en nosotros mismos y el no saber cómo escuchar a Dios. Algo que debemos tener en cuenta es que Dios cierra sus oídos ante nuestro pecado. Yo no sé por qué Dios no me escucha. Yo no sé por qué no puedo escuchar a Dios. El pecado no te deja oír la voz de Dios. Isaías, capítulo 1, verso 15 al 17. Isaías 1, 15 al 17 dice la palabra. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Porque llenas están de sangre vuestras manos. Verso 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad o la raíz del pecado de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Verso 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Entonces yo te voy a escuchar. Ay, pero yo oro y Dios no me escucha. No te va a escuchar jamás hasta que no te pongas a cuentas con Él. Dios no está obligado a escuchar a alguien que se resiste a abandonar el pecado en su vida. Otra cosa que debemos saber es que Dios nos habla a través de su palabra. Yo no escucho a Dios. Pues aquí está su palabra, que es su voz. Entonces, si dices que no escuchas a Dios, si no estás escuchando a Dios, es posible que no estés pasando tiempo suficiente escudriñando y meditando en su palabra, porque su palabra es su voz. Dios también nos habla a través de nuestros pensamientos, siempre y cuando permitamos que sean controlados por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 10:5 enseña, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En la Biblia encontramos la buena noticia que al nacer de nuevo recibimos el Espíritu de Dios vivo en nuestro cuerpo, y con su Espíritu viviendo en nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto lo que quiere decir es que podemos pensar gobernados por y de acuerdo al Espíritu de Dios. Él te guía a pensar en lo que es verdadero bíblicamente. En medio de todas las cosas
que tenemos en nuestra cabeza, el mundo, el afán, luchamos con escuchar diariamente la voz del Espíritu Santo. Si tus pensamientos no son controlados por el Espíritu Santo, piensa que es lo que alimenta tu mente entonces, pues a menudo tratamos la mente como si fuera una caneca de basura. Escuchamos toda clase de basura que nos presenta la televisión o el internet, o nos alimentamos de cosas que no edifican ni ayudan, o lo que nos habla el enemigo. Y cuando necesitamos escuchar la voz de Dios, Él debe entonces atravesar toda la basura que hemos adquirido en nuestra mente, y todo esto se convierte en una gran barrera que nos impide escuchar la voz de Dios. Por eso es necesario, para escuchar la voz de Dios, llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que nosotros pensemos esté conforme a la palabra de Dios. De lo contrario, si lo que pensamos no está conforme a la palabra de Dios, tendrían esos pensamientos que inmediatamente ser desechados porque no vienen de Dios. Otra cosa que no nos deja escuchar la voz de Dios son las preocupaciones, las riquezas y los placeres. Lucas 8:14 dice la palabra. Lucas 8:14 dice la palabra, Nueva Traducción Viviente. Dice: las semillas que cayeron entre espinos, la semilla es la palabra, la voz de Dios, representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. No puedes escuchar a Dios si tu mente está llena con otros pensamientos o preocupaciones. Preocupaciones, planes y actividades particulares. Si siempre estamos escuchando la radio o viendo la tele, los circuitos estarán ocupados cuando Dios nos llame. Tenemos que eliminar las distracciones. El tipo de tierra con espinos fue en realidad plantada con un cultivo que comienza a crecer. Pero según va creciendo, los espinos crecen alrededor y los espinos comienzan a ahogar la vida de los vegetales o de las plantas y así nunca tendrán fruto. Preocupación es el siguiente obstáculo que no nos deja escuchar la voz de Dios. Filipenses capítulo 4 versos 6-7 enseña. Filipenses 4, 6-7 dice la palabra: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Verso 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Las preocupaciones. Preocupación, una palabra compuesta. Ocuparse antes de. Las preocupaciones, ¿qué son? Son espinos. Cuando estás tan ocupado con los problemas y las presiones de la vida diaria, eso hace difícil escuchar a Dios. ¿Qué más se convierte en un obstáculo que nos impide escuchar a Dios? Las riquezas de este mundo, el estar corriendo. Mateo 6:24 dice la palabra. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes. Puedes estar tan ocupado intentando pagar tus cuentas, tan ocupado intentando salir de deudas, tan ocupado intentando ganar más y tan ocupado intentando ganarte la vida, que te olvidas de vivir. Lo último que nos impide escuchar la voz de Dios: el placer. El placer. No hay nada malo con el placer, pero sé cuidadoso de que no te preocupes tanto persiguiendo la diversión, porque se te olvida Dios y sus planes para tu vida. No tienes que cultivar espinos. ¿Sabes por qué? Porque ellos crecen solos automáticamente. De hecho, los espinos son una señal de negligencia. Si ves espinos en tu jardín o patio, significa que no lo estás atendiendo. Los espinos en tu vida espiritual revelan que estás descuidando el tiempo con Dios.
Cuando todos los circuitos están ocupados, necesitas estar en silencio para poder escuchar la voz de Dios. Termino con esto. La sabiduría no está en el hablar, sino en el saber a Dios escuchar. Necesitamos aprender a escuchar, mi Señor. Y eso fue lo que hizo que Esther marcara la diferencia. 400 mujeres se presentaron ante el rey Asuero y solo Esther halló gracia. Ella siguió la indicación que le dio el eunuco: no pidas nada al rey. Las otras mujeres seguramente escucharon el mismo consejo, pero ninguna de ellas lo atendió. Ahora están delante del rey. Yo no sé si vivían situaciones económicas difíciles, pero estar delante del rey, wow, les pintaba a ella un panorama en el cual ellas podían resolver su situación económica, no solo la de ellas, sino las de sus familias. Y dijeron: esta es la oportunidad de mi vida. Y el rey seguramente les preguntó: ¿y cuál es la motivación de estar aquí? No, yo quiero poder, yo quiero fama, yo quiero... Y el rey dijo: no, estas mujeres son interesadas. Pero llegó una que, atendiendo el consejo de Gai, dijo: no, yo no necesito nada, solo te quiero a ti. Wow. El rey dijo: esta es, porque ella fue humilde para escuchar. Y tú nos estás diciendo, mi Señor, a través de tu palabra, que necesitamos entonces ser humildes. Para escuchar tu palabra se requiere humildad, se requiere fe, se requiere obediencia, como pasó con Abraham, y se requiere también diligencia. Yo quiero pedirte perdón, Señor, porque muchas veces tú me has hablado a través de este programa, a través de tus siervos los profetas, a través de las redes sociales, a través de mis autoridades espirituales, y yo he resistido tu voz. Y no he querido, porque no me parece tan cómodo tener que dejar mi tierra y mi parentela y la casa de mi padre. Vivo cómodo aquí. Aquí lo tengo todo. Tengo mis amigos. Ayúdame, amado, a ser sensible. Porque tú nos hablas una y otra vez, y creo que cada una de estas enseñanzas que cada mañana tú traes es hablándonos a nuestro corazón. Este mensaje no es para otros, es para nosotros. Pero no hemos tenido la suficiente humildad para entender que Dios nos está hablando a nosotros. O seguramente la motivación con la cual hemos venido a tu presencia es esperando que tú nos vas a dar. Y por estar pendiente en la bendición que podemos obtener, nos hemos olvidado de lo que realmente es importante. Y es que al acercarnos a ti busquemos tu rostro, no tus manos. Danos sabiduría, amado, y danos la virtud de saber escuchar tu voz. Oro en este día, Padre, para que quites la dureza de nuestros corazones y nuestros oídos sean abiertos con el poder de tu sangre bendita, para que todo lo que no nos permitía escuchar tu voz sea quitado. Somos ovejas de tu prado, y las ovejas de tu prado se caracterizan por escuchar la voz de su pastor. Perdóname si no quise escuchar tu voz cuando me pediste algo y me resistí a entregártelo. Hoy quiero estar aquí, Señor, dispuesto como estuvo Abraham a desprenderme de aquello que más amo. Y la manera como me doy cuenta que más amo eso que a ti, porque me resisto a entregarlo, me resisto a dejarlo. Pero hoy es el día en el que tomamos la decisión de sacrificar en el altar aquello que se ha convertido en nuestro Dios. Aquello que se ha convertido en lo más importante. Tal vez se te ha convertido en un ídolo tu empleo, y en eso piensas, y en eso miras, y por eso suspiras. Tal vez el ídolo es el dinero, pagar, tener más. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Qué es aquello que ocupa el primer lugar en tu corazón que Dios te está pidiendo hoy? A veces es un cónyuge, a veces son hijos. Que no haya nada en nuestro corazón más importante que tú, mi amado, ni siquiera la profesión, ni siquiera el trabajo, ni siquiera nada. Que lo más importante de nuestro corazón seas tú. Y hoy puedo escuchar de nuevo la voz del Señor diciendo:
detente. No tienes que sacrificar a tu hijo y no tienes que perder aquello que estabas pensando ibas a perder. No lo vas a perder. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor ha visto que le amas y hoy has tomado la decisión correcta. No lo vas a perder. No lo vas a perder. Dios ha provisto en el monte Moriah. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Qué bueno es Dios, su palabra. Amén. Vamos a obedecer al Señor y de seguro que grandes cosas Dios hará. El que escucha atentamente la voz de Jehová, su Dios, para poner por obra las bendiciones lo alcanza. No olviden darle me gusta a este video, compartir con sus amigos, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si usted considera que este programa que se llama Verdades Eternas ha sido gran bendición para su vida y usted quiere que este programa siga adelante, pues este programa para poder estar al aire necesita recursos. Si Dios coloca en su corazón el deseo de bendecir esta obra de una manera voluntaria, ahí aparecen en pantalla unos números en donde lo puede hacer a través de Nequi o Daviplata. Usted dice, yo quiero bendecir esta obra, que Verdades Eternas pueda seguir creciendo y que siempre pueda haber en este lugar alimento para incluso nosotros mismos seguir nutriéndonos espiritualmente. El Señor los bendiga a todos, que Dios abra su buen tesoro en el cielo y que haga memoria de todos los que ustedes amorosamente siembran para su obra. El Señor me los bendiga y me los guarde. No olviden, la sabiduría no está en el hablar, sino en el saber a Dios escuchar. Dios les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de